SER Podcast. En la cadena SER, La Hora Extra, con Dani de la Fuente. España es la locomotora económica de Europa. En España incrementa el salario mínimo y el medio año tras año, al tiempo que se reduce el desempleo y quizá la jornada laboral. La actividad inmobiliaria crece en nuestro país y se acerca a máximos históricos. Se firman más hipotecas, aumenta la compraventa de vivienda. España, esa tierra donde unos pocos acumulan mucha y otros muchos no tienen acceso a ella, porque ¿quién compra casas en España? Vienen los hombres de gris, advertían The Kings en los 70, a quitarnos la vivienda, a destruir los barrios obreros, a desahuciarnos. Lo que después conocimos en Europa como los hombres de negro, esos vigilantes de la ortodoxia neoliberal, fruto de la crisis de 2008. Ya no vendrán más los hombres de negro a partir del año 2025. Pues muy bien, ministro. Decimos adiós a los hombres de negro. Saludamos a los fondos buitre, inversores extranjeros, especuladores. El derecho a una vivienda da vueltas dentro de un bombo, cantaban en este tema Sociedad Alcohólica. Independizarse es el puto infierno, peor si no tienes pareja. Todo esto huele que apesta, advertía la banda vasca. Era el año 2003, el último de José María Aznar. Nadie quería ser clase obrera, todos clase media. En mi opinión eso es una gran derrota ideológica. Debes conseguir un cuarto propio para alcanzar la independencia. Ya lo dijo la Virginia Woolf, sin pensar en todas las consecuencias. Porque la pertenencia a la clase obrera lleva implícito unos lazos que es justo lo que esa clase media aspiracional corta. Eso es una derrota que viene de los 90 y del aznarismo, y bueno, el hacer creer a la gente, bueno, pues que todo el mundo podía escapar del barrio y establecerse en realidad en un descampado, que son los PAUs, ¿no? Que al final es una casa con piscina pero un descampado. No lo veo. Me parece un drama y lleva tantas pérdidas eso, y nos aísla de tal manera que somos incapaces de formar el tejido suficiente para pelear por cosas necesarias que, bueno, que se nos recortan, ¿no? Derechos laborales lo primero, si al final falta ese tejido, ¿no? Pues, bueno, en definitiva piensas que porque vives en un PAU con una piscina comunitaria, pues ya esos problemas no tienen nada que ver contigo, y eso es fragilísimo. Estás a un mal viento de tener que volver a, como ha sucedido tantísimas veces en los últimos años, de personas que han tenido que volver a casa de sus padres con 45 años y 4 niños. Entiendo que hasta te plantees mudarte a la periferia. Una habitación no es suficiente si compartes piso a los 40. Esto nos decía Alana Portero hace 2 años en La Hora Extra. Y un cuarto propio es esta canción de La Sodio de 2017 sobre compartir piso a los 40 y tener que mudarse a la periferia. Bienvenidas, bienvenidos al programa de cultura de la SER, que hoy se hace eco de la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda. Si el plan urbanístico actual es privatizar, especular, si cada puto metro cuadrado lo explota un buitre ya, si no hay vivienda social y la tierra cuesta más y más y más y más. Debería haber un trozo de tierra para cada uno, dice Teo, el protagonista de nuestra primera historia. Bastaría un cuadrado de 1 metro por 1 metro para poder ser feliz. El problema, como canta en Biznaga, es que la tierra cuesta más y más y más. A Teo lo interpreta Rulo Pardo, escritor, actor, director. Es el responsable de Polar, esa comedia sobre cambio climático con Sekun de la Rosa, que estuvo con nosotros el año pasado. Rulo ha escrito y protagoniza ahora Teo encadenado, utopía de un desalojo, una tragedia quijotesca con 2 personajes muy poéticos encerrados en un piso al borde del desahucio. Al igual que Prometeo está encadenado por un castigo por enseñar el fuego a los humanos en la roca, y los personajes Fuerza y Violencia lo encadenan, y tiene un águila alada que le come el hígado como condena, nosotros hacemos que Teo es consciente
y desde la conciencia se ata a sus pertenencias, a su casa, porque lo van a desahuciar. La fuerza y la violencia en este caso es la policía que va a entrar a echarlo, y él, en lugar de encadenarse a la roca, se encadena a su casa. Y en lugar de tener un águila, tiene una perrita que es su escudera fiel, con la que habla de cómo está el mundo y cómo lo ve él. Estos personajes se ramifican tanto pues porque estamos hablando un poco de la sabiduría y de los pensamientos sobre un mundo en el que estamos ahora, y a modo de Quijote y Sancho Panza, igual que el Quijote no ve los molinos y ve gigantes, Teo sabe perfectamente que ahí lo que hay son molinos, pero él habla de gigantes. Es decir, es como en la vida es bella, digamos que este hombre, toda la hostilidad que está recibiendo en un desahucio la convierte en poesía y en hermosura y en ternura. En tiempos de gentrificación y de desahucios que denuncian Biznaga o el granadino de la Fuente, la obra es un canto al ser libre, una bocanada de esperanza. Todos somos luz, nos recuerda Teo Encadenado. Yo sí creo que ahora mismo está el teatro posicionado en un lugar muy interesante. Se están haciendo cosas muy políticas, y unos años atrás las obras de teatro que yo podía ver no tenían tanto contenido social, con tanta rabia y tanto empuje, la verdad. Entonces me parece que estamos en un momento bien chulo. Creo que lo que ocurre con la gentrificación es que está tocando a todo el mundo. No es una cosa generacional de una parte, sino que la gente joven no se puede emancipar, la gente mayor, los ancianos los están desahuciando y echando de las casas, la gente de edad media como yo están volviendo a sus casas. A mí, por ejemplo, me desahuciaron de mi casa aquí en el centro de Madrid hace 1 año y medio. Y claro que la pandemia nos mostró que el ser humano es malo. Por supuesto que, claro que también es bueno. Si no, no estaríamos muchísimos aquí, ni yo escribiría con la poesía y creo que con el sentimiento bonito que escribo sobre las cosas y sobre los personajes, porque creo en el ser humano. Pero sí creo que la pandemia ha mostrado una parte muy, muy, muy oscura del ser humano. Y tampoco ayuda mucho que en estos momentos, pues te hablen de los desahucios y ellos mismos digan, la gente que sale y lo dice, ellos mismos se vanaglorian de eso y diciendo que eso es así, que tiene que ser así. Entonces creo que también cuando es un tema tan duro y tan fuerte, lo escuchas y te parece fuerte, y encima la que lo está diciendo dice que lo está haciendo porque tiene que ser así y porque ahora las cosas son así, pues evidentemente te quedas en un caos, que eso tiene que tener mucha rabia dentro. La gentrificación afecta a todas las edades, advertía Rulo Pardo. A los treintañeros cantaban Sociedad Alcohólica, a los de 40 Las Odio, y también a veinteañeros que no pueden pagarse el alquiler. 1.900, se pregunta la banda Camellos, si es el precio o el año de construcción de un piso. Te alquilo el pasillo. Juan Diego Boto es el director artístico de la Sala Mirador, en Madrid, donde esta próxima semana se estrena Teo Encadenado, Utopía de un desalojo. Mi hija tiene 15 años y le preguntaba así, casualmente, cómo se veía con 26. ¿Cómo te imaginas con 26? ¿Cómo te imaginas tu casa? ¿Cómo te imaginas...? Y naturalmente me dijo, bueno, pues imagino que estaré compartiendo piso porque tendré un trabajo que no me dará dinero suficiente como para tener una casa propia. Yo pensaba, cuando a mí con 15 años me preguntaban ¿cómo te ves con 26?, yo me veía con un loft de puta madre, con un trabajo que ganaba dinero. Quiero decir que fantasear es gratis. No le estaba diciendo haz un trabajo para el colegio, sino fantasea, ¿cómo te ves? ¿Cómo te imaginas? Ya están constreñidos con 15 años a la realidad de esto es lo que hay, no voy a tener casa. Evidentemente el tema de la vivienda es evidente que para mí es una obsesión, es una película al respecto y es una obsesión, pero es que creo que es nodular en cuanto a la crisis que estamos viviendo. O sea, el problema de la vivienda lo atraviesa todo. Y ya no solo todo en la gente emancipada, sino por lo que veo, todo
en los adolescentes. Ya piensan una vida donde no van a tener los medios, donde no van a tener una casa propia, donde van a tener que compartir X años. En Los márgenes era esa película de votos sobre los desahucios que han puesto en jaque los principios democráticos de la sociedad española. Y de Los márgenes hablan Josep María Miró y Jorge Gonzalo, el autor y director de Nerium Park, una obra sobre cómo la crisis inmobiliaria y del sistema afecta a nuestra intimidad, a nuestras relaciones personales. Un texto escrito en 2012. Que era un contexto de fin de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Y aparte había una cosa que sucedió mucho en ese momento, que era lo de las urbanizaciones fantasmas, ¿no? Aquí veremos con qué dialoga, pero hay algunas cosas, que es el acceso a la vivienda, una pareja joven que tiene un proyecto de vida y que va mucho en paralelo en cómo funciona la sociedad, el tema económico, político, que luego eso le repercute en la intimidad. Este mundo que hemos construido, ¿por qué es como es y qué sentido tiene a veces que el mundo sea como es en las vidas concretas y cómo esas vidas concretas al final se ven menospreciadas por un sistema? Y creo que habla de los márgenes, que es otro de los grandes temas que estamos ahora mismo, toda esa gente que se queda en los márgenes. Cuando a veces sale gente joven que dice, a mí no me interesa la política, ¿no? Yo creo que vivir es un acto político. Y aquí hay una pareja joven que tiene un proyecto y que su proyecto, si el contexto empieza a fallar, también tiene una repercusión en su intimidad, ¿no? Y aquí es esta cosa de cómo a veces sentimos que funcionamos solos y no funcionamos solos. Y sobre todo con una sociedad de consumo, con una sociedad que hay un monstruo que se llama capitalismo en este sentido, ¿no? Vivir es un acto político, le dice Josep María Miró a esos jóvenes que dicen no estar interesados en la política. También apela a los que crean que esto de la vivienda no va con ellos. ¿Cuál es la empatía con el otro? Si empatizamos con el otro porque somos seres empáticos y con unos principios, o empatizamos con el otro cuando sentimos que tenemos problemas parecidos. Y me parece que aquí hay una reflexión también de si nuestra empatía es real. A veces nos movilizamos solo por cosas que nos afectan. De golpe, yo lo digo siempre, cuando hay una manifestación en que hay algo que no nos toca absolutamente y nos movilizamos, es que somos seres empáticos y que estamos conectados con cosas. Si solo nos manifestamos por eso que nos toca, nos tiene que preocupar profundamente. Reconozco en tu mirada mi misma desesperación. Dejamos redes nuevas, la fuerza será nuestra unión. Para construir empatía es importante el tejido social, ese que se están cargando, advertían Alana Portero o Biznaga. La unión hace la fuerza, la comunidad, canta Rosalén. Pero esta pareja se muda a la periferia, a esos descampados. Las construcciones, las arquitecturas me parece fascinante, porque son cosas que nos están imponiendo modelos, desde las construcciones obreras, desde las construcciones que parecen, muchas de ellas como de lujo. Hay alguna cosa en que buscan apartar a un ciudadano del otro en este sentido, alejarlo de un espacio. O sea, hay alguna cosa en que las arquitecturas nunca son gratuitas. Las arquitecturas generan comunidad, generan ideología, generan formas de pensamiento, de consumo. También pasa con las arquitecturas sociales, es decir, al final la familia mononuclear es lo mismo, la idea de ir separando para que haya que consumir más, porque si se hicieran de otras maneras probablemente no tendrías que consumir tanto, y si vas separando, al final consigues que el capitalismo y sobre todo la idea de crecimiento continuo que necesita el capitalismo sí que se produzca, si no, no se produciría. ¿Qué espacios culturales hay en estos sitios? Es otra pregunta. O sea, en estas estructuras el tipo incluso de ocio ya no sé si es cultura o es ocio. Hay alguna cosa en que también configuran un ciudadano muy vinculado al concepto que hemos dicho aquí, que ha dicho Jorge varias veces, que es un ser productivo, que consume, que tiene esta casa, que se aísla, que hay una serie de cosas. O sea, eso configura las arquitecturas. Generan individuos muy concretos. Sí, que incluso es productivo desde el punto de vista del ocio. No es cultura, sino que lo que hace es ocio, que es más productivo que la cultura. Tú me subiste el alquiler cuando no trabajaba, cuando más
En fin, que la obra tiene muchas capas, muchas crisis, todas relacionadas con la pareja. También la crisis de masculinidad, esos miedos y fragilidades de algunas masculinidades. Pero vamos a lo que nos compete hoy en la hora extra, la vivienda. Y que ahora mismo está muy en las noticias todo el rato. Es decir, al final el tema inmobiliario precisamente en este momento es como una cosa que está presente, y cuando se ve la obra claramente coge un mundo diferente al de la burbuja inmobiliaria, pero que está presente en el tema, por ejemplo, de los pisos de gente sin casa y casas sin gente. Es decir, hay algo que está en las noticias ahora continuamente. Tú me subiste el alquiler cuando más me jodía, habiendo casas sin gente y casas vacías. Susana Abaitua y Félix Gómez, bienvenidos a la hora extra. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sois Marta y Gerardo en Nerium Park. Carlos. Carlos, han cambiado el nombre. Sí, antes era Gerard, porque el texto originalmente era en catalán, pero lo han cambiado a Carlos, porque Gerardo no le sonaba. Gerard, sobre todo Gerard. Y también Sergi, en vez de ser Sergi, es Sergio. Sergio, vale. Sergio sí lo tenía, pero en el texto que me he leído ponía todavía Gerardo. Gerardo, sí, vale, no, Carlos. es Carlos Carlos ahora. Y Marta, vale. En Nerium Park, una obra de suspense, un thriller social de Josep Maria Miró, estrenada en 2013 en el Temporada Alta de Girona, un año después en el Grec de Barcelona. Sois una pareja que, harta del alquiler, de las humedades, de los ruidos, de los vecinos, decide emprender una nueva vida en esta urbanización, en Nerium Park, alejada del centro de las ciudades. En 2013 estábamos en plena crisis financiera y económica mundial, con un paro desbocado, mucha inseguridad laboral en todo el mundo, en particular también aquí en España, recortes sociales, mucho paro, una burbuja inmobiliaria que había estallado. La situación hoy económica es distinta, pero atravesamos una de las peores crisis de acceso a la vivienda que existen. ¿Se ha convertido el tema de la vivienda en una novela negra, en un thriller en España? ¿Cómo conecta este texto de 2013 con los espectadores de 2025? Bueno, es que a lo mejor no sé cómo se dice el refrán, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿De aquellos barros estos lodos? O de algo así es, ¿no? Aquellos polvos, eso, sí. Pues eso. Yo creo que también un poco la crisis inmobiliaria que tenemos ahora es consecuencia de aquello, ¿no? Todos esos fondos buitres, todas esas grandes compañías que se hacen con todos esos edificios, y sobre todo para mí lo básico, ¿no? Es que se nos olvida que en España la vivienda es un derecho constitucional en la Constitución, pero en la vida real no, es un bien económico con el que se juegan y con el que grandes corporaciones especulan, ¿no? Entonces es que estamos en el mismo problema, en una digievolución de ese problema. Total. O sea, antes el problema era, pues eso, se encontraban, todo explotó, la burbuja, había edificios completamente vacíos y gente que no tenía una vivienda, y ahora lo que está pasando es que con el sueldo que en general tiene la media en España, acceder a una vivienda es casi el 60-70% de tu sueldo. Entonces es casi imposible, y en muchos casos más. Entonces... No sé si vosotros vivís de alquiler o tenéis casa en propiedad, no me interesa vuestra vida privada, pero no sé si también para un actor es más difícil acceder a un alquiler o a una hipoteca. Pues sí, o sea, yo tengo la suerte, o sea, llevo muchos años trabajando ya tengo una edad, aunque no lo parezca. Entonces tengo la suerte de tener casa en propiedad, pero es verdad que hace poco tuve la suerte de poder comprarme ese sueño de esa casita en el campo que llevaba años soñando. Y a pesar de ser un actor que trabajo de continuo más o menos, y que puedo decir que tengo suerte, tuve bastantes problemas para conseguir hipoteca. Porque una de las cosas que me ponían era: es que tú no tienes una nómina fija. Digo, soy un actor, y explicaba, ¿no? Y tuve que enseñar hasta 5 años de mis declaraciones de IRPF para demostrar que más o menos era un tío solvente, pero como no tenía una nómina fija, no me querían dar una hipoteca, y tuve que aportar bastante para poder comprarme esa casita. O sea, tuve que estar ahorrando durante mucho tiempo para poder una entrada mayor a la que otra persona le pueden pedir, simplemente por el mero hecho de no tener una hipoteca. Tenemos problemas diferentes, evidentemente, no tengo la suerte de poder tener trabajo, pero sí, es verdad que por ser actores a veces no somos personas de fiar. Sí. No, en mi caso justo me haces esta pregunta. Bueno, es verdad. Claro. Yo me llevaba como 5 o 6 años buscando para comprar, y hace un mes me compré un pisito pequeñito en Madrid, y he sido muy consciente de... O sea, por un lado... No, es que claro, no quiero
pensar, o sea, en mi caso sé que tengo mucha suerte, he estado trabajando, he tenido 5 años de muchísimo trabajo y, joder, he ganado dinero. Y con el dinero que tenía, que eso es a mí lo que más me ha impactado ahora en todo este proceso que acabo de vivir. Es decir, ostras, además yo estoy sola, me lo compro sola, o sea, no tengo ayuda de ningún tipo y realmente no es suficiente. O sea, los precios son una barbaridad. O sea, llevaba 5 o 6 años buscando porque había algo en el alquiler, ¿no? Que decía, joder, considero que tengo suficiente dinero para una entrada. Esto debería dejarme tranquila y estoy cagada. O sea, pero de verdad, y digo, yo que estoy trabajando, que he ganado dinero los últimos 5 años, sobre todo en el boom un poco con el audiovisual, que han sido estos últimos años para mí, y aún y todo a mí, me quedo temblando, no sé cómo lo hace la gente, o sea, me parece imposible, o sea, me parece que está completamente, es que la balanza está cero equilibrada, no puede ser. O sea, pienso, con el sueldo que tengo, con el dinero que tenía ahorrado, debería poder quedarme con una hipoteca de 400 euros, de estar tranquila, de decir, joder, he pagado mi buena entrada, y no es el caso, en absoluto. Entonces hay algo de eso que mirándolo desde la perspectiva de la suerte que yo tengo por lo que he trabajado, pensando en otras personas, me parece literal un imposible. Sí. Yo no conocía de nada la obra y según la iba leyendo me ha recordado mucho, al principio, a una película que se estrenó en pleno confinamiento en el año 2020, no sé si la visteis, Vivarium, protagonizada por Imogen Poots y Jesse Eisenberg. No. Son una pareja que decide mudarse también a una casa idílica con jardín y piscina, a una urbanización con todas las casas iguales. Allí no aparece ningún vecino con el paso del tiempo y bueno, acaba convirtiéndose en una historia de terror y ciencia ficción. En cualquier caso... ¡Guau! No, la vamos a ver. No la conocía. Sí. Nos decía la escritora Alana Portero hace 2 años que durante los años 90 con el aznarismo nos vendieron las bondades de irnos a vivir todos a un descampado o a un desierto, que se dice creo en la obra, estas mega urbanizaciones con piscina, con jardín, que bien pueden ser pisos o casas independientes, pero que esto en realidad lo que hacía era destruir el tejido social y el sentido de comunidad. Es decir, os mudáis a una urbanización a las afueras donde no hay un bar, no hay pequeños comercios, hay que coger el coche para ir al cine, hay que coger el coche para ir al teatro, para lo que sea, al final te acaba dando pereza, no te cruzas casi con vecinos. Es un poco también la reflexión que subyace en esta obra en cuanto al tema de la vivienda, es decir, cómo el sistema nos aísla cada vez más para que nos quedemos en casa, no tengamos relación con nuestros vecinos, no construyamos comunidad. ¡Wow! A ver, creo que en realidad el objetivo de esta pareja no es del todo no tener comunidad. Ya. O sea, quiero decir... No del objetivo de la pareja, sino del sistema. Del sistema. O sea, hay algo como de... Claro, es que eso tampoco lo había pensado, lo del sistema. Claro, yo no lo había realidad, pensado y de repente, según lo has planteado... Y de hecho, esto yo no me acuerdo, yo tenía 10 años. O sea, hay una parte que no recuerdo... O sea, yo lo que me planteo es que esta pareja sí que tiene un ideal de cómo tiene que ir evolucionando la pareja. Y cuando tenemos ciertos ideales, cuando se tuercen, aunque no sea culpa de la pareja respectivamente, se está torciendo algo que la pareja se proyectaba como tal. Entonces eso también perjudica en la pareja. Y tiene que ver mucho con el lugar, con la especulación, con las viviendas, con los precios, y ahí pues que no sé hasta dónde se puede contar. Claro, es que yo esto estaba diciendo, digo, es que estaba ahí pensando, digo, porque claro, a ver, lo en que la sinopsis ya lo pone un poquito. Claro, pero lo que les pasa a esta pareja es que realmente llegan a una urbanización que no va a cumplir con las expectativas o con los sueños o con las metas que ellos tienen. No van a poder... ¿Qué hubiera pasado si esa urbanización se convierte en lo que ellos soñaban o en lo que ellos piensan? Eso sería otra historia y a lo mejor quizás es otra obra, pero claro, aquí lo que les pasa es que el lugar no se convierte en lo que ellos pensaban
y eso les empieza a afectar a ellos y cómo ese exterior empieza a afectar al interior de esta pareja. La obra va avanzando mes a mes durante un año. Uh-huh. Allí no aparecen vecinos, allí no abre ni un gimnasio, ni un bar, ni nada. Es decir, esos descampados a donde nos van llevando a vivir, esos desiertos, acaban también carcomiendo, ¿no? El interior de la vivienda y el interior de la relación. Uh-huh. No sé si es fruto de ese aislamiento que Carlos también se aísla y la intentas aislar a ella, o hay otra cosa. Hombre, detrás. O sea, hablábamos mucho con Jorge, con el director, de los roles también. Es que en realidad tiene muchas capas la función. Sí. Y una de ellas es por qué Carlos es hombre y por qué Marta es mujer. Y a lo que se quiere representar también contando eso. Porque digo, joder, me encantaría interpretar a Carlos, ¿sabes? Dice, pero hay algo que estamos denunciando también, haciendo que Carlos sea hombre y que Marta sea mujer. No es lo mismo que un hombre pierda un trabajo que lo pierda una mujer. Por desgracia, pero es así. O sea, hay algo en las parejas. Estamos intentando también llevarlo obviamente no todas las parejas, pero intentar llevarlo como un poco al común de lo que estamos más acostumbrados. Entonces, ¿cómo afecta en el hombre perder el trabajo? ¿Cómo afecta si fuese la mujer la que pierde el trabajo? Entonces, hay varias cosas que van pasando. Uno, Carlos pierde su trabajo y Marta es jefa de recursos humanos. Sí. Entonces, ahí hay un conflicto directo. O sea, me han despedido, jefa de recursos humanos. ¿Qué está pasando? Hay dos puntos de vista. Me quedo en el sistema porque el sistema a mí, en el caso de Marta, me funciona. El sistema va bien. Bueno, sí, de vez en cuando despedimos, pero también contratamos. Hablo por Marta, ¿vale? También contratamos, renovamos, entonces no solo es despedir, es necesaria esta figura y me compensa, ¿no? Entonces es ese camino. Y luego está el camino de Carlos, ¿no? Es que el mundo lo empiezan a ver de maneras distintas. Los valores empiezan a ser distintos. Lo decíamos mucho, si a Carlos no le despiden, al igual que si a Carlos no le despiden, como si hay gente en la urbanización. Es que toda esta cosa de todo su speech y todo lo que está pasando, es que a lo mejor si no le despiden se lo mantiene en el sistema y no hay ningún problema y tú sigues haciendo tu trabajo de recursos humanos y está bien, mi amor, ¿sabes? Que ahí es como que todo está muy bien plantearte, creo que son las preguntas con las que sales de la función, o sea, ¿qué te hubiese pasado si estuvieses en su posición? Y de hecho no hay un momento dado en que decíamos con lo que hablabas de los roles del hombre y la mujer, ¿no? Era, ¿esta función sería posible si es Marta la que pierde el trabajo? Y, pues sería otra función, posiblemente, ay, no te preocupes, cariño, yo como hombre que proveo a la familia, esto va a seguir así. No sería ese conflicto, ¿no? Por eso yo creo que lo interesante es precisamente que él sea y que de repente es la figura femenina la que provee y él el que se queda en casa y que esto, hay algunos hombres que nos puede volver cucú, ¿no? Y que nos puede empezar a girar cositas en la cabeza, ¿no? Y yo creo que la función un poco también habla de eso, que es un poco a lo que te referías antes, con claro, los roles. Sí, era la segunda parte de la pregunta. No sé si el problema de Carlos es que se ha deprimido por haber perdido el trabajo y es un problema de salud mental, entre comillas, o si también tiene un comportamiento tóxico hacia ella, precisamente por ese rol de masculinidad antigua. Una de las cosas bonitas del texto de Josep María, de Nerium Park, es que no hay respuestas claras. Y además es así. Ni blancos y negros, exacto. O sea, es mucho gris. Entonces, una de las cosas bonitas es que la obra plantea estos dilemas y cada espectador va a pensar algo, va a tener una opinión. Y de hecho, yo creo que una de las cosas más interesantes de ir a ver la función es que te asegura la conversación después, cuando se cierra el telón, cuando te vas a tomar esa caña o ese vaso de agua al bar o a la charla con los amigos, ese vaso, claro, es que, oye, ¿no? El mundo no alcohólico deportista también está. Quiero decir, va a plantear muchas conversaciones y va a plantear este tipo de cosas, ¿no? Y eso es lo guay, porque nosotros no vamos a decir esto es así y este es el mundo que planteamos, como decía, y esto es blanco y esto es negro. No. Nosotros lanzamos, Josep María lanza preguntas, nosotros las encarnamos y va a ser el espectador y en esa conversación posterior donde esas respuestas se van a dar. Sí, o sea, sí que el otro día me hicieron esta pregunta, digo, no es que vayan a salir sin respuestas de Carlos y Marta. Carlos y Marta, las respuestas las van a ver, pero es muy curioso con quién viajas a lo largo de la función, porque vas a viajar con uno, con otro, y las preguntas no es que te las vayas a hacer, que hay dos tipos de preguntas, o hacia los personajes,
o hacia ti. Y creo que lo interesante de esta obra es que las respuestas de Carlos y Marta, o sea, sales satisfecho de la función, o sea, sabes qué es lo que pasa. Sí, eso sí. Pero se te quedan muchas preguntas de qué harías tú en esa situación. Antes todo esto era campo, ahora es propiedad de los bancos. Con Susto, el proyecto musical de Carla Parmenter, cerramos este repaso cultural a la crisis de la vivienda. Lo tienen todo ampliado y con la entrevista completa a Félix y Susana en nuestra web y en Ser Podcast. Antes todo esto era aire, ahora es una pista de baile. La hora extra. A pesar del panorama tan desolador y aterrador que acabamos de describirles, hacemos una última parada en el teatro para, como decía Rulo Pardo, luchar. Es a lo que nos invita El cuarto de atrás, una de las obras más autobiográficas y teatrales de Carmen Martín Gaite, que le dedicó a Lewis Carroll, que todavía nos consuela de tanta cordura y nos acoge en su mundo al revés, escribía la autora. Sucede todo en una noche. Acaba en un amanecer y es también un viaje de la oscuridad a la luz y del inconsciente al consciente, y todo eso con el entramado de los recuerdos, de las ideas, del pasado, del presente en el que está la autora, y reivindicando lo que es el cuarto de atrás. Yo creo que es una de las cosas más claras, ¿no? Y que también hemos apostado por ellas desde el nivel espacial, escenográfico, con toda la puesta en escena sobre qué significa el cuarto de atrás, ¿no? Un lugar prohibido porque es el lugar de la libertad, es el lugar de los sueños, es el lugar del juego, es el lugar de crear, es el lugar robado también, es el lugar que a veces nos roban, ¿no? En un mundo que pide practicidad todo el rato y que pide productividad. Como digo, es el mundo de la imaginación y de poder contar historias. Habla Raquel Camacho, la directora de esta adaptación que ha hecho la dramaturga María Folguera y que se acaba de estrenar en el Teatro de la Abadía de Madrid, la segunda obra que lleva a escena de Carmen Martín Gaite para celebrar el centenario de su nacimiento. Este libro es del 78, ¿no? Acaba de tomar conciencia de que ha terminado un tiempo y de que necesita mirar atrás, necesita hablar de ese miedo, necesita hablar de esa resistencia pequeñita, esa resistencia y esa intimidad, ¿no?, que comentaba Raquel. Como buena, gran obra literaria nos sigue interpelando. Entonces, esto no es una obra solo sobre Franco, solo sobre la transición. Está más viva que nunca porque es una obra sobre tener miedo, que creo que en el año 2025 nos podemos identificar plenamente con sentir miedo. Es una obra sobre tener miedo y resistir. Una obra que fue escrita por Martín Gaite en 1978 y que conecta no solo con lo más íntimo y personal, también con lo colectivo, en un momento en el que España se asomaba a una nueva época, pero que también recuerda los años oscuros de la posguerra. Es una obra que no es biográfica, pero claramente es referencial de la trayectoria de la escritora, y recibe la visita de un personaje misterioso. Ese personaje misterioso es el hombre de negro, que interpreta Alberto. Ese personaje que llega para preguntar, se supone que es un entrevistador, pero a lo largo de la noche va quedando cada vez menos claro si estamos soñando, si estamos despiertos. Bueno, esa inquietud de ¿esto se lo he contado? ¿Usted quién es? ¿No? Esa visita del hombre de negro. Bueno, pues hay toda esa reflexión sobre el miedo de una persona que se ha criado en el miedo, en una Salamanca opresiva en los años 40, una persona que toma conciencia en el año 75, viendo por la televisión el entierro de un dictador, toma conciencia de que acaba de terminar un periodo, pero no sé cómo ni cuándo, ¿no? Después de 10 años, la obra supone el regreso de Emma Suárez a las tablas, interpretando a C, un trasunto de la propia Martín Gaite. Llevaba tiempo intentando encontrar un texto teatral que me atrajera, y en aquella oficina, cuando leí la versión de María Folguera, me quedé fascinada, y es verdad que entré inmediatamente en ese estado que propone Carmen Martín Gaite, un estado de vigilia, un estado entre la realidad y la fantasía, ese estado de sueño, de insomnio, en el que Carmen invoca a alguien, no sabemos a quién se lo dice, no sé a quién se lo digo, quiero verte, no sé a quién se lo digo, y ahí aparece este hombre de negro que se convierte en el interlocutor con el que ella esa noche
en ese estado va a conversar, va a recordar, va a refugiarse. Habla de la literatura como refugio, habla de la memoria, de la posguerra, cómo ella vivió ese cuarto de atrás, ese refugio en el que ella jugaba, escribía, ese espacio donde comenzó a imaginar y a soñar. La hora extra. Come gather round, people, wherever you roam. La jefa de cultura de la SER está en Hollywood para dirigir un programa especial de los Oscar esta próxima madrugada. Pero antes de viajar a Los Ángeles, Pepa Blanes se ha leído y ha conversado con 2 debutantes en la novela. El primero, Jonathan Arribas, zamorano, que ha podido escribir su primera obra gracias a una beca de la Fundación Antonio Gala. Valle Sordo, con Libros del Asteroide, es la historia de su infancia en un pueblo en la década de los 2000. La otra debutante se llama Ana Campoy, debuta en la novela, porque ha escrito mucha literatura infantil ya. El paracaidista, con la editorial Las Afueras, es una historia sobre la posguerra y las mujeres, la memoria y cómo la violencia permanece y se expande a través del tiempo y las generaciones. Son 2 novelas que han traído aire fresco a este inicio literario de 2025. Jonathan Arribas, con 27 años, ha publicado una historia de iniciación, Valle Sordo, en la que cuenta cosas de sus vivencias en el pueblo, en Zamora, y de una infancia sobrellevada gracias a la televisión y a la música. Y también para mí escribirlo era como más agradable, porque era como que yo sentía que le estaba dando voz a Nico. Como que ya no me sentía yo como el dueño de la historia, sino que yo era como el vehículo para que Nico contara su historia de la mejor manera posible. Editada por Libros del Asteroide, Valle Sordo cuenta la historia de Nico. Es un chico de 10 años que vive en ese pueblo de nombre inventado en la década de los 2000. Pasa los días en compañía de su abuela, su tía abuela, su madre, una mujer a la que le dan brotes de nervios. Su padre no está en casa, no tiene buen carácter, y sus amigos son Ethan y Thelma, un apoyo fundamental en un mundo infantil que está a punto de acabar y pasar a la adolescencia. El pueblo, digamos que hay un ambiente como un poco gris. Él como que siente cosas, fantasea, y como que es en la pantalla donde encuentra como una correspondencia para esa intensidad. Y es verdad que la gente que le rodea como que no le entiende, poco a poco, a medida que avanza la novela parece que la van entendiendo un poco, pero donde él encuentra como esa total correspondencia, incluso la elevación al cuadrado de esa intensidad, es ahí donde sí, es como otro mundo, y lo encuentra pues en Fama, en la pantalla, en las coreografías, que luego viéndolo como de mayor, bueno, mientras escribía el libro, viendo los clips de Fama, claro, es que digo, es que era increíble, porque era como de repente un mundo en el que la gente sale disfrazada, se maquilla, se besan chicos con chicos, chicas con chicas, como que digo, ¿cómo no ibas a sentir eso en el cerebro de un niño que vive en una realidad como tan lejana a eso? Es como una descarga eléctrica. En ese escenario donde la familia es disfuncional, donde hay lo justo para vivir y donde el pueblo es un lugar a veces opresivo con los que no encajan, un programa de televisión, Fama a Bailar, es lo que consigue evadir al protagonista. El baile y la posibilidad de cambiar gracias a él, pues sueña con concursar en el reality de Paula Vázquez. Yo de pequeño bailaba como Nico también, no era mi sueño ir a Fama, no me lo planteé. También Fama Kids, que aparece en el libro, es una invención, no sé, sí, ni siquiera existía. Si hubiera existido quizá me lo habría planteado, pero no, como que en ese caso no. Yo era más cantarín que bailarín. Ana Campoy no es tan joven como este escritor zaragozano y ya lleva muchos libros publicados, todos dentro de la literatura infantil, pero ahora aparece como si debutara de nuevo. Lo hace con su primera novela para adultos, El paracaidista, que edita Las Afueras. Yo creo que la novela está conectando con muchísima gente, porque aquí se estableció un pacto de silencio a raíz de la transición para reparar, pero no se pudo como hacer terapia de grupo, ¿no? No pudimos sacar abiertamente todo lo que cada familia lleva, porque yo creo que prácticamente casi todos los ciudadanos tenemos historias de nuestros abuelos, ¿no? En su caso nos traslada al pasado reciente, a la guerra, para contar la generación de las abuelas, esas a las que también homenajeaba Jonathan Arribas. El paracaidista cuenta la vida de las mujeres, esposas, madres e hijas que tuvieron que sumirse en el silencio forzado de la guerra y la dictadura, trabajando en casa y en el campo. Entonces yo quería hablar de esos niños, qué pasó con esa gente, qué pasó durante esos 40 años de franquismo, cómo esa generación de los niños asombrados que decía Ana María Matute tuvo que sobrevivir y sobre todo desde la perspectiva femenina,
que parece que no se habla de cómo esas mujeres se quedaron ahí en la retaguardia porque no les quedó otra, ¿no? La de Campoy es una novela llena de silencios, donde el lector tiene que recomponer el espacio, una novela de metáforas y de mitología griega. Como es tan simbólica la novela, había un par de fábulas que para mí estaban muy presentes en esta historia, y una es el mito de Aracne y otra es Antígona. Antígona está muy relacionada con el tema de los malenterrados, ¿no? Mientras el estilo de Arribas imita la oralidad y el misticismo de los pueblos zamoranos, y el narrador es el niño. Está escrito como con la oralidad de mi pueblo, de la que yo me había alejado porque yo llevaba 8 años viviendo fuera, y cuando además te vas a una ciudad en la que se menosprecia también mucho esa oralidad, provinciano, paleto, todas estas cosas que se dicen, como que haces tuyo ese discurso de alguna manera o cala en ti de alguna forma, entonces como que abandonas esas palabras, y yo me he reconciliado con esas palabras, las he vuelto a hacer mías gracias a sentarme con las señoras de mi pueblo a escucharlas, entonces como que sin eso no podría haber escrito el libro. Pese a las diferencias, ambas novelas parecen atravesadas por una herida, esa que comenzó en la guerra y que invade de lleno a los personajes del Paracaidistas. Los niños de la guerra sufrieron el silencio, la siguiente generación no quiso indagar en ello. Son los nietos, como demuestra Arribas en su novela, quienes se acercan a los traumas. Yo he sufrido la guerra civil, es decir, yo he convivido con 2 personas que eran niños de la guerra traumatizados por ella. Y yo detectaba ese trauma en mis abuelos. Entonces, quiero decir que mis abuelos formaron parte de mi infancia y mi adolescencia y han formado parte de mi vida. Y yo he sufrido ese trauma, como que lo he detectado, y sabía que había preguntas que no podía hacer y sabía que había cosas que hablaba con mi abuela que no podía hablar. Arrojo, ilusión, novedad son los adjetivos que comparten estas 2 novelas, 2 de los debuts más inspiradores de este comienzo de curso literario, apuestas que consiguen hablar de lo individual y lo colectivo y que condensan un país entero a través de las familias. Las 2 novelas nos han encantado. Esta próxima semana, cuando vuelva Pepa de los Oscar, compartimos las entrevistas en nuestra web y en Ser Podcast. En Estados Unidos seguimos con una cita que va a tener lugar esta próxima semana, el Flamenco Festival, que empieza el 5 de marzo en Nueva York, pero que se extiende a ciudades como Miami, Chicago y San Francisco. 70 artistas del cante, el toque y el baile van a dedicar sus actuaciones a Granada y a Federico García Lorca. Miguel Marín es su director. Bueno, en 1929, hace ya casi un siglo, Federico García Lorca viajó a Nueva York y lo hizo para dar unas conferencias, y se encontró con una experiencia que no sé lo que le hizo, pero lo que transmitió en ese mítico libro, Poeta en Nueva York. Fue un hecho histórico y queremos acordarnos de Federico García Lorca en este festival. También nos queremos acordar de el gran maestro Enrique Morente. Él ha dejado una huella en el flamenco, bueno, impensable, pero también una huella en el festival. Ahora hace 20 años que dio un concierto histórico en el festival del 2005 en el Carnegie Hall, acompañado de Tomatito. Fue algo que nunca podremos olvidar. Hoy esto es la causa por la que podemos ir a 15 espacios distintos en Nueva York. El flamenco es relevante para muchísimas personas, para los aficionados, para la gente que va a Broadway, para la gente joven que no lo conoce, para todo el mundo. Eso se lo debemos a muchos maestros, y uno de ellos es Enrique Morente. Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Kiki Morente con Carlos de Jacoba a la guitarra, a quien escuchamos, recordarán al maestro. También van a pasar por allí Eva Hierbabuena o la cantaora Marina Heredia. Federico García Lorca, que prácticamente forma parte de la familia, y así lo tengo que decir. Lorca siempre está en todos mis espectáculos, continuamente. Todos sabemos que tuvo una manera especial y maravillosa y única de hablar de su ciudad, de realmente la cotidianidad. No tengo mucho más que decir de lo que significa para mí Lorca, Granada. De eso trata en este caso Oscuro Brillante, que es lo que van a poder ver en Nueva York y en Miami. Un espectáculo que continuamente es una contradicción. La oscuridad, la luz, el movimiento, la rigidez, y así continuamente. Para nosotros es parte de nuestra familia. Lorca en el flamenco siempre ha estado muy presente, siempre está muy presente, pero si cabe un poquito más los flamencos de Granada,
Cuando te metes a trabajar a Lorca, cada vez que entras a trabajarlo, descubres algo nuevo. No solo como artista, sino también como persona. Descubres que era una persona muy inteligente, una persona muy sensible, una persona muy justa, una persona muy creativa, que a su corta edad dejó inmensamente deberes puestos para los que veníamos detrás, en todos los sentidos. Y también era una persona muy pasional. De ahí mi espectáculo, es un recital de cante y habla de esa pasión que él tenía por el pueblo, por lo popular y por los gitanos en este caso, ¿no? En Madrid, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, ARCO, va a reunir esta próxima semana a 214 galerías nacionales e internacionales de 36 países. Raquel García, ¿qué tal? Hola, Dani. Raquel ha estado en la presentación de esta 44ª edición, que va a contar con un apartado dedicado al Amazonas y un programa especial para coleccionistas internacionales. Sí, hubo un tiempo en el que pasear por los stands de ARCO era encontrarte con Franco metido en una nevera, con un ninot gigante del rey Felipe VI o con un busto de Isabel II desnudo con una mano tocándole el pecho. Pero además de polémicas figuras hiperrealistas, también se han expuesto las fotografías de Junqueras y de los Jordis, pixeladas bajo el título de Presos políticos en la España contemporánea, o las imágenes de una intervención de reasignación de sexo en las que se podía ver de manera explícita cómo los cirujanos cosían una vagina. Estos son cosas de otro tiempo. ARCO intenta alejarse de todo eso. La directora Maribel López anunciaba en la presentación cómo nuevas galerías han querido sumarse a esta edición y también cómo algunas de las que se fueron hace años han vuelto. Pero no por este nuevo enfoque alejado de la polémica, sino por el buen momento económico y la buena situación del mercado. ARCO siempre ha ofrecido un marco de trabajo muy serio y muy profesional, ¿no? Yo tengo la suerte de haber estado en el equipo de Carlos Urroz en el que trabajábamos eso, de conocer la feria de Rosina, de la de Lourdes. Es decir, que ARCO es una feria que trabaja siempre muy cerca de sus galerías. Lo que ocurre es que hay momentos que están fuera del control de una organización, que son la economía, básicamente, ¿no? Y en este momento Madrid está en muy buen momento y yo creo que eso ha traído a muchas galerías. Es cierto que la mejor manera de vender la feria, ¿no? La mejor manera en la que el equipo que somos aquí, así que trabajamos con las galerías, la mejor manera de convencer a las galerías para venir es que otras galerías les hablen, y eso está pasando, ¿no? Y sabemos no solo que galerías que hace años que no venían han vuelto, incluso galerías que no habían venido vienen, sino que vienen a visitar muchas galerías que vienen a ver si esta es su feria, ¿no? Si aquello que han oído, porque se está hablando bien de ARCO. Hemos estado en México hace unas semanas y nos hablaban galerías y nos hablaban coleccionistas, si todo eso se materializa. Entonces yo creo que realmente es el éxito de la propia feria, el trabajo y el apoyo de los coleccionistas. Los programas comisariados siguen siendo esa puerta de entrada a nuevos artistas, pero también fuente de nuevas formas de galerismo. Los tres grandes ejes son los ya conocidos Opening, nuevas galerías y perfiles y, por supuesto, el proyecto central que este año gira en torno al Amazonas. Ese proyecto del Amazonas viene de esta investigación que arrancamos ya en 2022 en torno al agua como conector entre culturas. Es una de las ideas de este proyecto de feria, cómo podemos imaginar maneras de conectarnos a través del arte y no maneras de separarnos, ¿no? A través de muchos otros modos. Entonces el agua nos pareció una buena metáfora y ese proyecto ha ido avanzando desde el Mediterráneo al Caribe para llegar ahora al Amazonas. Lleva por título Guametissé, un concepto que en los pueblos del Alto Río Negro hace referencia a la creación del mundo y que aquí se plantea como una reflexión sobre nuevos modos de creación que mezclan lo humano, lo vegetal, lo físico y lo metafísico. Este va a ser uno de los principales reclamos de ARCO, además de todas las iniciativas que un año más van a fomentar el coleccionismo y las adquisiciones. Y uno de los asuntos que más interés despierta, el de la inteligencia artificial. Según el último informe de Hiscox, la compañía especializada en arte, 1/3 de los coleccionistas muestra interés en obras creadas por inteligencia artificial. También fue un boom el de los NFTs hace años y luego se desinfló esa burbuja. Sí, ya llevamos un par de ediciones hablando de inteligencia artificial
artificial es algo que está muy presente en el debate de los artistas, qué uso estamos haciendo de la IA y hasta dónde va a llegar el algoritmo. A finales del año pasado se vendió en Sotheby's la primera obra creada por un robot, un retrato del matemático Alan Turing, que alcanzó el 1.000.000 de euros, y hace apenas unos días Christie's lanzaba su primera subasta con obras creadas íntegramente por inteligencia artificial, algo que ha molestado a muchos artistas, a pesar de la justificación que daban desde la casa de subastas de que la IA se está utilizando de apoyo y no para sustituir la creatividad humana. Eso es lo que preocupa, que la IA sustituya a los artistas, y también cómo muchas de esas obras han sido creadas con máquinas a las que se entrena con creaciones protegidas por los derechos de autor. Miles de artistas firmaron una carta para frenar esa venta. Uno de ellos es Álvaro Jiménez, que pasó hace unos días por el programa Código de Barras. Por ejemplo, con ilustraciones que sean más finalizadas, temas de portadas para libros, portadas para discos y demás. Normalmente se suele coger todavía un ilustrador que tenga, pues bueno, ya una experiencia y demás. Aún así estamos viendo ya también portadas ilustradas, carteles de eventos sociales que puedan hacer los ayuntamientos, de fiestas, de festividades en general, ¿no? Claro, tú ves eso y dices, hombre, ¿cómo es posible, habiendo tanta gente que se dedica a esto, que estén tirando de un software que a fin de cuentas lo que está haciendo es triturar, ¿vale? Un montón de imágenes para escupir un resultado que más o menos parece solvente, pero que cuando tú ya te fijas, y eso la gente, aunque no se dedica a esto, ¿vale? La gente lo nota, la gente lo ve y dice, uy, aquí hay algo raro, ¿no? Pero bueno, es como que no le da mayor importancia. Claro, los que nos dedicamos a esto estamos viendo cómo se nos está desplazando todavía más. Es como, pues no sé, chicos, yo creo que habría que tener un poquito más en consideración a los que nos dedicamos a esta profesión, ¿no? Así que ahora veremos qué es lo que tiene que decir Arco en una de las citas fundamentales del arte contemporáneo. Gracias, Raquel, que disfrutes de una semana de arte, de artistas, de galeristas y coleccionistas. Nos vemos estos días por IFEMA. Nos vemos en Arco. Con Saki Curtis y su fusión de jazz y flamenco, que va a pasar por el Flamenco Festival de Nueva York. Este mes de marzo nos vamos. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.